Amén, amén. Bueno, yo esperaba más anuncios de la pastora, por eso estaba ya atrás atendiendo a unos hermanos, pero bueno, vamos a iniciar y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Yo quiero darle una palabra rápida, ligera, de ánimo, porque hoy es el super domingo. Y hay que aprovechar para estar con la familia, para pasar un buen tiempo. También es necesario pasar buenos tiempos. ¿Estamos ya ahí? Segunda de Reyes 4:1. Muy bien, vamos a leer. Y dice: una mujer de las de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le hace la aclaración: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Bendito Señor. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Sabemos que hoy nos dejarás una enseñanza, hoy derramarás aquí de tu espíritu y permitirás que esta enseñanza quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo que la podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que aquí vemos a una mujer. Y mire, hablando de mujer, usted sabe que el Señor creó al hombre. Y después de que creó al hombre, yo pienso que Él dijo: yo creo que todavía lo puedo hacer mejor. Amén. Yo creo que todavía lo puedo hacer mejor. Así que creó a la mujer. Las mujeres son más sensibles a cualquier situación. Son más sensibles a todo. ¿Será por eso que son más cercanas a Dios? Y obviamente también son más sensibles a los problemas. Es bien interesante ver cómo en la... No, espérame. Yo pienso que a lo mejor muchos varones dirán: sí, pues son más cercanos a los problemas, pero son las que generan los problemas. No. No. Es muy interesante ver cómo inclusive en las revoluciones, en las guerras, las mujeres toman un papel muy importante. En la Revolución Mexicana, usted sabe que la figura de la Adelita era lo máximo. Y ya ve que Adelita era respetada entre la tropa, ¿verdad? Más respetada que el general, o como dice la canción, algo así. En las guerras, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que empezar a trabajar y salir a las fábricas. Fueron las que sostenieron la economía de países y de pueblos.
La mujer es muy entrona. La mujer no le tiene miedo a las cosas y le echa ganas. Los varones a veces somos más, disculpe que lo diga así, somos más rajados. Y las de parral son más entronas. No, hombre, no has conocido las de Guamúchil. No, y luego las de Guamúchil, quién sabe qué toman allá porque cantan re bien también. Son bien buenas para cantar. A todo le entran, sí, no. Bueno, muy bien, ya, tranquilos. Aquí vemos una mujer en esta porción. Vemos una mujer que tiene un problema. Y no solamente un problema, tiene muchos problemas. Obviamente tiene un problema financiero, tiene deudas. Le debe a Coppel, le debe a FAMSA, le debe al Banco Azteca. Usted sabe que son bravos esos cuates, ¿verdad? No dejan de llamar. Tiene un problema maternal, porque tanta es su situación que está a punto de que le quiten los chamacos, de que se los quieran llevar como esclavos para que paguen la deuda que ellos tienen. Tiene un problema en lo físico, puesto que no tienen tampoco que comer. Tiene otro problema de relación, porque se quedó sola. Se murió el marido y se murió todito, Todito se fue. Tiene un problema emocional. El problema emocional inicia cuando no hayamos qué hacer con todos los demás problemas, ¿verdad? Tiene también un problema espiritual, porque está a punto de dejar de creer en Dios, porque va y le reclama al profeta y le dice: mi marido era fiel y temeroso a Jehová. Y muy posiblemente ella está pensando: ¿y por qué yo tengo que vivir esto si mi marido fue fiel al Señor? ¿Cuántos de nosotros, sin levantar la mano, porque yo pienso que vamos a ser muchos, tenemos actualmente un problema? Y que de pronto pensamos que: oye, Señor, pues si te soy fiel, si quiero conocer más de ti, si voy a la iglesia el domingo, si entrego mis diezmos, entrego mis ofrendas, ¿por qué sigo enfrentando problemas? ¿Por qué sigo viviendo en situaciones que no debería o que pensamos nosotros que no deberíamos? Entonces, ese es el entorno en el que vive esta mujer. En un remolino o en una situación donde pensaría ella que no tiene salida, que está metida en una problemática tan fuerte que no tiene salida. Lo que normalmente la gente hace es que cuando se tienen problemas nos alejamos de Dios, nos aislamos, no queremos salir ni de la casa. Pero déjame te digo algo, Pacto Vivo, cuando más tenemos problemas es cuando más tenemos que venir a la iglesia, cuando más tenemos que venir a fortalecernos unos a otros, cuando más tenemos que apoyarnos. Por eso es que todos y cada uno de nosotros somos piedras vivas, como dice Pedro, y esas piedras vivas unidas con la piedra fundamental que es Cristo. Es importante que estemos unidos, que estemos congregados. Cuando más creció la iglesia del Señor fue en los tiempos en que se daba testimonio, y con esos testimonios nos podemos fortalecer, porque podemos decir: si a Martín le está yendo bien porque el Señor lo está bendiciendo, pues a mí también. Ese es un testimonio que nos puede fortalecer y que nos apoya y que nos da ánimo. Así que tenemos que estar unidos. Y esta mujer no fue la excepción y muy seguramente estaba pasando por una crisis, ya vimos que por varios problemas. Y ella lo que sintió es que tenía que ir a buscar de parte de Dios. Tenía que ir a buscar al profeta. Ella no tenía Biblia, ni su celular para descargarla, ¿verdad? Ni nada. Entonces ella tuvo que ir al profeta para preguntarle acerca de Dios, de la palabra de Dios, que le diera una palabra que ella pudiera aplicar a su vida. Y si era una palabra que es para aplicar a nuestra vida, estamos hablando de una palabra rema, una palabra que se haga viva en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra persona. Ella fue a buscar
esa palabra de Dios. Algo que también tenemos que entender es que cuando estamos envueltos en tantos problemas y tantas situaciones, o que ya nos cansamos de estar luchando en nuestras propias fuerzas y no vemos una salida, es porque también el problema puede ser de índole espiritual. Y por más que hagamos en lo físico, por más que busquemos en lo físico y por más que busquemos en nuestra fuerza, no vamos a encontrar una solución, porque el problema viene de una índole espiritual. Es más, me atrevo a decirle que el 80% de los problemas son de índole espiritual. Y le digo el 80 por no decirle el 100. Porque el mundo espiritual nos gobierna. El mundo espiritual es el que manda, vamos a decirlo así. Lo que nosotros vivimos en lo físico es algo que ya se decretó, que ya se movió o que ya se habló en lo espiritual. Así que es algo que ya he repetido en otras ocasiones, pero te tengo esta frase: si lo único que ves es lo que puedes ver, entonces no ves todo lo que debemos ver. Va de nuevo para aquellos que lo están apuntando. Porque si lo único que ves es lo que puedes ver, entonces no ves todo lo que deberías de ver. Es muy importante que cualquier crisis, cualquier situación, cualquier problema, lo revisemos con el Señor. Nosotros tenemos la facilidad de tener ahí con nosotros la palabra de Dios. Ciertamente sigue habiendo profetas, ciertamente hay gente que escucha de Dios y que nos puede dar una palabra, pero la mejor palabra y la mejor profecía que tú puedes recibir va a ser por medio de tu Biblia, va a ser por medio de tus escrituras. Porque aún y cualquier palabra que recibas de alguien que se haga llamar profeta o que sí realmente sea profeta, y disculpa que lo diga así, pero es que hay los dos casos, tiene que estar sustentada en las escrituras. Tiene que estar sustentado todo en las escrituras. Y dice en el versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Como dijo el profeta, el salmista Franco de Vita, ¿verdad? ¿Y tú de qué vas? ¿Y tú qué? O sea, ¿y yo qué haré? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar? Le dice Eliseo. Eliseo sabía que ella necesitaba una respuesta. Pero realmente, y lo quiero plantear de esta manera, realmente lo que le estaba diciendo Eliseo era: ¿estás dispuesta a hacer lo que Dios te diga, lo que Dios te pida? Y esa es una pregunta para todos nosotros, Pacto Vivo. Cuando tenemos un problema, ¿realmente estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice? Porque la mayoría de nuestros problemas los podemos solucionar cuando leemos las escrituras. Y no solamente por leerlas. Déjeme me explico, no quiere decir que usted lo lea y se le solucione el problema, sino que usted lee la escritura, entiende la situación y camina sobre ese camino, sobre esa respuesta. Y ahí es cuando usted empieza a tener solución. Cuando tengo un problema en lo matrimonial, ¿qué dice la escritura acerca del matrimonio? Así es como tengo que caminar en el matrimonio. Tenemos un problema en lo financiero. Bueno, ¿qué nos habla la escritura acerca de las finanzas? ¿Qué nos habla acerca de la crianza de los hijos? ¿Qué nos dice acerca de nuestras relaciones con amistades, con nuestros hermanos? ¿Qué nos dice acerca de nuestra relación con Dios inclusive? ¿Estamos dispuestos a hacerle caso a la palabra de Dios? ¿Realmente la creemos? Porque acuérdese que fe es creer en todo lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Creer en cosas que inclusive no hemos podido ver o que no vemos. Esa es la fe. Así que la pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer lo que nos va a decir Dios? Porque aún si no te gusta, aún si no es lo que tú esperas, aún si no es lo que preferimos o que preferimos no hacerlo, inclusive aún si no tiene sentido lo que nos está diciendo Dios,
tenemos que hacerlo. La palabra de Dios en muchísimas ocasiones puede parecer confusa, puede parecer contradictoria, puede parecer que no es realmente lo que necesitamos. En ocasiones nos lanza, hablando de béisbol, nos lanza el Señor unas curvas que no sabemos el resultado, pero tenemos que confiar en que eso es lo que nosotros necesitamos. Aunque sean cosas que no tienen aparentemente sentido, tenemos que tomarlas en cuenta. Declárame qué tienes en casa, le dice el profeta a la mujer. ¿Qué es lo que tienes en la casa? Y la mujer le dice, no tengo nada, solamente un frasco, una jarra de aceite, contesta ella. Es todo lo que hay. Así que algo que tenemos que tomar en cuenta es que Dios, antes de actuar en nuestra vida, nos va a preguntar y nos va a pedir algo a cambio. El Señor siempre nos va a decir qué es lo que tú tienes, con qué cuentas, y de ahí el Señor va a hacer milagros. De ahí el Señor va a empezar a mover su mano, pero el Señor siempre va a pedir que nosotros iniciemos un movimiento y que con lo que ya tenemos iniciemos ese movimiento. Usted tiene que recordar que a Moisés le preguntó, ¿qué es eso que traes en la mano? Así es. Le dice Moisés, una vara, un bastón. Y puesto en las manos de Dios ese bastón, después de ser el bastón o la vara de Moisés, se convirtió en la vara de Dios. Y así lo dice la Escritura. Tiempo después, usted lo puede ahí leer y dice, y Moisés traía en su mano la vara de Dios. Se convirtió en algo extraordinario. David solo tenía una resortera, bueno, una honda, vamos a decirle. Solo traía una resorterilla ahí y agarró 5 piedras. Era lo que él tenía en la mano y eso utilizó para derrotar gigantes, para derrotar a Goliat. Un jovencito solo tenía por ahí un pez, un pescado y un poco de pan, y puesto en las manos del Señor alimentó a más de 5,000 hombres. ¿Me estoy explicando? El Señor primero va a esperar a ver qué es lo que, nos va a preguntar qué es lo que tenemos, y de ahí vamos a partir. No puedo yo esperar o pensar que hasta que ya tenga yo todo listo, todo preparado, ahora sí, Señor, bendíceme. No. Él está esperando que nosotros hagamos algo con eso. Yo recuerdo, no era Parral, era acá al sur de la ciudad. Cuando yo era niño, o sea, hace poquito, todavía me acuerdo, o sea, hace poco, si ya fuera hace mucho no me acordaba. Yo recuerdo que había unos jovencitos que eran re buenos para el fútbol, pero eran muy buenos, esos chavos de calle, pero todo el día andaban con el balón. Todo el día andaban con el balón. Y era a lo mejor su único juguete, y era a lo mejor lo único que ellos tenían. Pero todo el día andaban con el balón, y dale, y dale, y dale. Y no llegaron a profesionales, pero yo recuerdo que ya de más grandes eran buenísimos para el fútbol. Y los traían ahí en los equipillos de esos de las diferentes ligas de fútbol. En todos lados los traían, porque eran buenos para el fútbol. Pero obviamente, bueno, lo que quiero hacer referencia con esto es que era lo que tenían, era lo que se dedicaban, y con eso fueron muy buenos. El Señor siempre nos va a preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y puesto en las manos de Dios, eso se va a convertir en algo maravilloso. Hablando del Superdomingo, que es hoy. Si a mí me dan un balón de fútbol americano, no vale nada, va a costar lo que cuesta el balón. Pero si se lo pongo ese mismo balón en las manos del Rickisburger, o ¿cómo se llama? O del Mahome, o ¿cómo es el que está de moda ahora? Ese balón va a costar, le puedo asegurar que va a costar miles de dólares. Ya nada más porque lo agarró, ¿verdad?
Y si lo autografía, lo sube a Mercado Libre y va a costar una lana. En mis manos no vale, pero en las manos del experto vale mucho. Así que todo lo que tengamos, sea pequeño, o que pensemos nosotros que es poco, en las manos de Dios es suficiente. Es suficiente para poder hacer portentos, milagros y alimentar a más de 5,000 personas. El profeta le dice: sé que no tienes mucho, pero a Dios le place tomar nuestro poco para hacerlo mucho. Él quiere ver en ti un acto de fe. Él quiere que tú camines por fe, que avances por fe. Cuando el Señor le pide a Pedro arrojar las redes, Pedro ya había estado toda la noche intentando pescar algo. Y esa noche ni un resfriado pescó. Cuando el Señor le dice arroja otra vez las redes o arroja nuevamente las redes, él ya no quería. Señor, pues sí, tú eres carpintero, yo soy el pescador. Y ya estuve toda la noche y no cayó nada. Pero cuando el Señor da la palabra, cuando el Señor nos lo dice, el Señor va a hacer un milagro. Así que otra vez te lo digo, recuerda que si solo ves lo que puedes ver, entonces no verás todo lo que puedes ver. Cuando lo físico es transformado en lo espiritual, entonces veremos un milagro. En el versículo 3 le dice el Señor, dice así la escritura del Señor. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena ponla aparte. Se fue la mujer, cerró la puerta, y sus hijos y ella les traían las vasijas y ella echaba el aceite. A ver, vamos a entender todo esto que leímos. La manera en que vamos a resolver nuestros problemas es cuando nosotros alcanzamos a ver, ojo con esto, es cuando nosotros alcanzamos a ver las necesidades de nuestros vecinos. Va de nuevo. La manera en que nosotros vamos a poder resolver nuestros problemas es cuando podamos ver la necesidad de nuestros vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el profeta va y le dice: ve y pídele a los vecinos todas sus vasijas vacías, ¿de qué se pudo dar cuenta la mujer? De que había muchas vasijas vacías. No solamente ella tenía un poco de aceite, sino tal vez otras muchas mujeres no tenían nada, inclusive tenían vasijas vacías que estuvieron disponibles para poderle prestar. Si las demás hubiesen tenido su alacena llena, las vasijas llenas, no le hubieran prestado las vasijas. Ella se pudo dar cuenta que no era la única que estaba pasando por una situación difícil. Las vasijas vacías representan esa necesidad que hay de más gente o de nuestros vecinos, de nuestros prójimos, pero en la mayoría de los casos nosotros no somos sensibles a eso. No somos sensibles. Ella primeramente tuvo que ir a visitar a sus vecinas a pedirle las vasijas vacías. Ella primeramente tuvo que ir a hacer visitación allá a su colonia, a su barrio. Y yo creo que no llegó y: oye vecina, préstame su vasija vacía, Ok, ya, bye. No, muy seguramente llegó, le platicó: es que ya fui allá a Pacto Vivo y el pastor me dijo que viniera a pedirle una vasija. Oye, ¿qué tal está ahí? No, fíjese, pues se pone bien. Pastor luego se pone ahí medio irreverente, medio sangrón, pero sí baja la bendición de Dios.
Oiga, pues qué padre, venga, le invito. Digo, me imagino que así era la plática sana, ¿verdad? Porque una plática no sana, oye, fui y le pedí una vasija a la vecina enseguida, ¿y qué crees? Me enteré que la vecina esto y esto y esto. ¿Sí me estoy explicando? Así que usted, en lugar de platicar de la vecina, del prójimo, platique de lo que usted recibe de Dios. Y yo le puedo asegurar que va a recibir más bendición. Pero cuando usted va y platica, bueno, usted va y también ve la necesidad de esa familia, de esa hermana, de esa mujer. Oye, tú también tienes vasijas vacías, vente. A mí me dieron una palabra y así es como le vamos a hacer. Así es como vamos a orar. Así es como vamos a estar pidiéndole al Señor, no pidiéndole a la gente. Usted tiene que ver la necesidad de los demás. Cuando nosotros ayudamos a los demás, el Señor cubre nuestras necesidades. Cubre nuestras necesidades. De verdad se lo digo. Miren, nosotros, y yo le había dicho a la pastora que íbamos a hacer algo, pero déjeme le digo esto. Cuando nuestro bebé, y estoy hablando de Diego, nuestro hijo el más pequeño, estaba de meses, no recuerdo, 6 meses, 5 meses, se puso muy malito. Tenía un problemita de bronquios y batallaba para respirar. Fuimos a dar al hospital. En el hospital infantil lo atendieron. Los doctores, y sobre todo una doctora que lo empezó a atender, no nos daba mucha esperanza. Y sobre todo porque lo veían pequeñito, de meses, y lo veían realmente en un cuadro muy difícil. Y aparte era prematuro, exactamente. De hecho era así chiquitito, yo lo agarraba así con una mano. Toma. No se crea. Pásame al niño, así, toma. No se crea, pero sí era pequeño. Y duró tiempo ahí, duró varios días, 15 días, 20 días. Ajá. Y en ese tiempo no duró varios días que no sanaba. La pastora en aquel entonces se puso a orarle al Señor. Inclusive se lo entregamos al Señor. Créame que es algo bien difícil. Y en el inter que estábamos ahí veíamos la necesidad de otros niños. Había muchos niños, muchos bebés que eran hijos de tarahumaras. Y obviamente muchos de ellos no recibían una atención, pues una mejor atención, vamos a decirlo así. Y la pastora se puso a orar por cada uno de esos niños. Al que veía más malito, oraba la pastora. Pasaba un día, 2 días y lo daban de alta a ese chamaco. Y el de nosotros seguía ahí internado. Y así nos la llevamos, así, sobre todo la pastora, así se la llevó en ese peso 22 días. Póngale que no los 22, 20, porque en los primeros 2 pues andábamos también arreglando otras cosas. Y lo que pudimos ver ahí es que cuando nosotros de verdaderamente le creemos al Señor y empezamos a encargarnos de las necesidades de alguien más, el Señor cubre nuestras propias necesidades. Llegó el punto en el que sí mejoró poquito, pero no lo suficiente aún para darlo de alta. Pero el hospital empezó a tener un brote de varicela o no sé qué brote hubo, y nos pidieron que era mejor, nos dijeron que era mejor que nos lo llevásemos a la casa a seguir el tratamiento para evitar que se fuera a contagiar de algo más grave. Bueno, pues ya la historia es que vamos a la casa y a los pocos días el chamaco se pone bien y hasta la fecha es un niño de esos que casi no se enferma. Así que cuando nosotros nos encargamos de las necesidades de los demás, el Señor se encarga de las propias, de nosotros. Así que la manera en que podemos ver la mano de Dios es cuando nosotros nos empezamos a centrar en las necesidades de alguien más. Cuando nosotros empezamos a obrar para alguien más. Cuando nosotros empezamos a dar para alguien más. Esa es la forma en que Dios trabaja con nosotros.
Y también es una forma de procesarnos, y también es una forma de madurarnos, y también es una forma de no centrarnos únicamente ni en nuestros problemas, ni en que podamos nosotros ser egoístas. ¿Me estoy explicando? Ahorita en la mañana platicaba con una hermana y le decía, el Señor no tiene ningún problema en darnos, no tiene ningún problema en darnos a manos llenas inclusive. Hay mucha gente que está en contra de lo que le llaman el evangelio de la prosperidad. La diferencia entre un evangelio de la prosperidad y un evangelio sano, la diferencia es que el evangelio de la prosperidad está centrado en usted, en que nada más usted recibe, nada más usted se enriquece y nada más es para usted y para sus deleites. Y si le predican y le quieren enseñar eso, no está en el lugar correcto. Pero el evangelio sano le pueden decir las mismas palabras, le pueden decir las mismas versículos, las mismas frases, pero si es para ir a una madurez y donde cuando yo voy a ser enriquecido o cuando yo voy a ser prosperado, vamos a decirlo así, se oye más bonito. Vamos a ser prosperados, es para nosotros dar bendición a alguien más, para bendecir a alguien más. Porque así es la promesa. Esa es la promesa. Aunque en ocasiones no tenga sentido lo que nos diga el Señor, tenemos que hacerle caso. Se me viene a la mente, ¿recuerdan a este personaje Naamán, que va y consulta también a un profeta del Señor porque tiene lepra? Y que el Señor le dice, oye, ve y sumérgete ahí en las aguas del Jordán. Y que le dice, no hombre, está peor que las aguas ahí de Parral, está bien contaminado. No se crean. ¿Cómo que ahí si hay mejores ríos allá donde yo vivo? ¿Cómo que en el Jordán? Eso dice Naamán. Sin embargo, hubo por ahí una voz sensata que le dice, oye, pues es que si el profeta de Dios te lo está diciendo, hazlo. Y el cuate va, entra en el río y a medida que él va saliendo se va dando cuenta que su piel es sanada, recuperada, como de bebé. Por eso le decía yo hace un momento, ¿estamos dispuestos a hacerle caso a Dios, a lo que nos diga Dios? Aunque parezca loco, aunque parezca que no tiene sentido, aunque, ay, ¿cómo me dice esto, hombre? Ay, ¿cómo se le ocurre? Pero eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. La palabra del Señor nos habla y nos dice que Él prefiere obediencia y no sacrificios. Dese cuenta del nivel de poder que tiene la obediencia ante los ojos de Dios. Obediencia y no sacrificios. Así que, aunque la cosa parezca confusa, usted tiene que ser obediente a la voz de Dios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que midas o medís, os volverán a medir. Este versículo mucha gente le llama la regla de oro. Pero básicamente aquí lo que nos está enseñando el Señor es que tenemos que esforzarnos por dar. Cuando yo era niño yo escuchaba este tipo de frases de dar. Es mejor dar que recibir. Y yo escuchaba que mucha gente hacía bromas y decía, es que esa es la ley del boxeador, ¿verdad? Dice, los boxeadores tienen que hacerle caso a esa ley porque es mejor dar que recibir. Pero aquí el Señor nos habla muy en serio y nos dice, da y se os dará. Está hablando de Dios mismo, porque Dios ve con agrado el que nosotros podamos dar, el que nosotros podamos compartir. Así que tenemos que esforzarnos más por los demás. Porque no quiero que se vaya de aquí con la idea de que únicamente estamos hablando de que usted dé.
Ni tampoco se quede con la idea que le estoy hablando únicamente de lo económico. Usted tiene que dar, pero también tiene que dar tiempo. Usted cuando también va y escucha a una persona que está en necesidad, créame que cuando usted es buen oidor, buen escuchador, también es de bendición para mucha gente. Hay mucha gente deseosa de poder ser escuchada, de poder compartir sus problemas y tener la confianza de que si le comparte sus problemas, usted no va a ir a desparramarlos a otro lado. Eso es altamente valorado. Esa es una bendición. Usted sabe que nosotros recibimos mucha gente de consejería. A veces nosotros también necesitamos consejería después de recibir tantas cosas. Pero es una bendición del Señor, verdaderamente. Porque podemos ver cómo el Señor va transformando esas personas, esas caras, esas miradas. Es muy importante que nos relacionemos y que nos preocupemos por los demás. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando usted se activa en el dar, se convierte usted en un conducto de bendición y no en un contenedor. ¿Sí? Fíjese lo que le dijo el Señor a Abraham, Génesis 12:3. 12:3. Para mí este versículo es un versículo base y básico para los que aspiramos a tener una relación con el Señor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Usted sabe y usted debe saber que nosotros somos herederos de esa promesa de Abraham. Nosotros somos parte de esa promesa cuando el Señor le dice: vas a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Porque no estaba hablando únicamente del pueblo de Israel, que sí también son un titipuchal, pero estaba hablando de la bendición que vendría por medio de Abraham, posteriormente de David, y que nosotros somos herederos por medio de Jesucristo. Así que nosotros somos parte de esta promesa. Somos parte de este mandato también. El Señor va a bendecir a todos aquellos que nos bendigan y va a maldecir a todos aquellos que nos maldigan. Así que tú tienes que estar confiado que el Señor está de tu lado. El Señor pelea por ti. El Señor te cuida, el Señor te protege, el Señor te va a dar la victoria. Pero también tenemos que ser obedientes al Señor. ¿Y cómo vamos a nosotros lograr ser bendición para las demás familias de la tierra si nos convertimos únicamente en un contenedor y nos convertimos únicamente en esas personas? Señor, dame y dame y dame, y encerrados en nuestra burbuja y en nuestro problema y en nuestra situación? De esa forma no podemos ser un conducto. ¿Me estoy explicando? Tenemos que ser de bendición para más gente. Ahora, la parte contraria. Si usted quiere también avanzar, recibir bendición, recibir fortaleza, tampoco no se aparte. ¿Me estoy explicando? Porque uno puede ir y brindar ayuda a algún lugar, puede ir y pedir una vasija a alguna vecina, pero si esa vecina está encerrada ahí con 3 candados, remachada y, ¿cómo dice la canción? La puerta negra, exactamente. Mire, sí, acá sí oían música secular. Ay, hermana. Eso fue antes de recibir a Cristo. Si usted está encerrado en su problemática y no permite el acceso a nadie, ni usted quiere salir, pues tampoco se le va a poder ayudar. Miren, nosotros en consejería, y disculpe que ponga este ejemplo, pero es que es donde nosotros nos damos cuenta de ciertas problemáticas de lo general, estoy hablando. Hay gente que se le pide qué hacer o se le dice qué hacer y no lo recibe.
o no lo quiere hacer. Entonces también nosotros estamos muy conscientes que va a haber gente que no quiere recibir, o hay gente que no quiere hacer lo que se le pide. Yo les he puesto este ejemplo. Es cuando usted está muy malito, a lo mejor trae ahí como que no sabe si es COVID o no es COVID, y va al doctor Simi. Va al doctor Simi y le dice al doctor o doctora, la que le atienda ahí: mire, traigo estos síntomas, me duele por aquí, me duele por allá, ya no sé qué hacer. Y inmediatamente le sacan una receta y le dice: mire, usted va a ir a comprar aquí a la farmacia y se la va a tomar una cada 12 horas y de esta cada 8 y de esta inyección cada 24. Y usted va muy contento con porque va contento, ¿eh? Y llega y me surte la receta y se la da. Y llega a la casa y en la casa, usted agarra todo, receta, medicamentos, todo, y lo guarda. ¿Usted cree que se va a componer? ¿Por qué? Pues porque no se lo va a tomar el medicamento. Y si se lo empieza a tomar, se lo va a tomar mal, porque también la receta ya la guardó. ¿Me estoy explicando? La palabra de Dios es igual. La palabra de Dios, a veces el Señor nos dice cosas que decimos: ¿cómo va a ser si yo tan santo y bueno y puro? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a ir a pedirle perdón al hermano? ¿Me da vergüenza? No, que se aguante. Si bien que se lo merecía. Si perdón me debería venir a pedir él a mí. ¿Me estoy explicando? No hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. No tomamos en cuenta lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y si el Señor nos está hablando de que va a maldecir a los que nos maldigan y bendecir a los que nos bendigan, y de esa forma nosotros poder ser de bendición para más gente, tenemos que estar unidos. Tenemos que ir a tocar a las vecinas y pedirle sus vasijas vacías para posteriormente, ojo con esto, ir y encerrarnos con el Señor, porque el Señor primero va a tratar con nosotros. ¿Qué hizo la mujer? Va y pide las vasijas, las recoge, se las lleva en una carga ligera, porque eran muchas, en una troquita, se encierra en su casa. Dice ahí que se encerró en su casa con sus hijos, porque así le dijo el profeta: ve y enciérrate tú y tus hijos. Y ahí el Señor va a empezar a fluir y va a empezar a derramar aceite. El aceite es unción, el aceite es bendición, el aceite es prosperidad, el aceite es todo lo que necesitamos de parte de Dios. Pero tenemos que primero nosotros ser vasijas, estar encerrados con el Señor a puerta cerrada, para que el Señor empiece a trabajar primeramente en nosotros y el Señor empiece a llenar nuestras vasijas primeramente. ¿Me estoy explicando? Por eso es tan importante que todos y cada uno de nosotros podamos caminar a la madurez del Señor. Ahora, usted no se sienta mal si siente, piensa o considera que todavía no tiene esa madurez. No pasa nada. Pero sí tenemos que darnos cuenta para empezar a dar pasitos. A lo mejor pasitos de bebé, así dicen los americanos, ¿verdad? Baby steps. Pasitos de bebé primero. Pero posteriormente ya va usted a ir corriendo. Así que tenemos que ser esas vasijas donde el Señor primeramente va a estar trabajando y que nosotros podamos ser de bendición para más gente. No podemos ser egoístas. Fíjese, Ana, ¿usted se acuerda de Ana? Donde el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Ella estaba derramada delante del Señor. Ella pedía un hijo. Y lo pedía de tal manera, de tal clamor. En esa oración
Mucha gente, yo escuchaba un predicador que decía esa oración húmeda, ¿verdad? Porque era con llanto, y cuando usted llora también empieza a moquear. Entonces es una oración húmeda, ¿verdad? Humectada la cara toda. Y está ella en esa oración tan profundamente envuelta con el Espíritu Santo. Yo me imagino que el Espíritu Santo cayó sobre ella. Y ella no le dijo, dame un hijo. Así a secas me refiero. Sí quería el hijo, pero fíjese lo que ella le dijo. Le ofreció ese hijo para que le sirviera al Señor. Y que ese hijo fuera de bendición también para más gente. Y usted sabe el tipo de hijo que tuvo y el poder que tuvo el profeta. Así que Dios escuchó su oración, porque su oración no era para yo quedármelo, sino para yo bendecir, sino para yo darte, Señor. Hay una frase muy gringa, no recuerdo qué presidente lo dijo, pero sé que lo dijo. Dice, no esperes a ver qué es lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu país. Y esa frase yo estoy seguro que la sacó de las Escrituras, porque debe de ser, no esperes a que Dios te dé, sino lo que tú puedes darle al Señor. A Job, ¿se acuerda de Job? 42:10, Job 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjese, y fue de tanta bendición esa oración por sus amigos, que el Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Para que vea que no le estoy contando un cuento chino. Me refiero que no me lo estoy inventando. Le estoy hablando de lo que nos dice la Escritura. El Señor nos va a progresar cuando nosotros nos encarguemos de los problemas y ayudemos a los demás. Que ayudemos a los demás. Cuando nuestra atención no esté en nuestro círculo, en nuestro problema, y que podamos ver más allá, es cuando el Señor va a actuar en nuestra vida. No hace muchas semanas yo les hablaba de cuando Pedro camina sobre las aguas. Y yo le decía, cuando él camina sobre las aguas es como cuando nosotros caminamos sobre nuestros problemas. Y él tenía la mirada puesta en Jesús. Pero en cuanto él desvió su mirada, en cuanto él cambió su enfoque, y dice la Escritura, y vio el viento, no lo pudo ver, pero lo sintió. Y sintió el viento y sintió las aguas, se enfocó en su problema, y al enfocarse en su problema, se hundió en su problema. Si usted quiere seguir hundido en su problema, pues ahí siga. Pero si quiere salir adelante y quiere caminar hacia adelante, pues tiene que mantener su enfoque en Jesús y en ayudar a los demás. Amén, amén, amén. Así que tenemos que estar dispuestos a dar en un sentido de dar, y vuelvo a repetirle y vuelvo a hacer hincapié, no solamente en dinero, sino en ayuda, en tiempo, en escuchar, en una palabra, en algo, pero todos podemos ayudar. No se quede cerrado desde el punto de vista, es que no tengo dinero ni nada que dar, como dijo otro salmista. Usted puede dar muchísimo, pero tiene que salir de su cueva. Proverbios 11:25, ya voy a ir cerrando, no se me asuste. Ya nos vamos a ir al Super Bowl a comer guacamole. Oiga, sí, es que déjeme le cuento, dicen las estadísticas que el día de Super Bowl es cuando más aguacate se come en Estados Unidos. Es algo raro. Ni los expertos en cultura popular se explican por qué. Pero bueno, gracias a Dios por esa economía de México que son los que les mandan para allá los aguacates. Ahí está.
El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que usted tiene que ser generoso, usted tiene que ayudar, usted tiene que saciar. Le vuelvo a hacer hincapié no solamente en lo económico, en lo que pueda, en lo que pueda. Deuteronomio 24, 19. Usted sabe que Deuteronomio es la segunda ley o es parte de la ley del Señor. Fíjese lo que le dice aquí, y se lo dice como ley. ¿Sabe por qué el Señor estableció la ley como tal? Porque el corazón del hombre es malo. Entonces lo tuvo que hacer por medio de la ley para que el hombre se viera forzado. ¿Sí me explico? Porque si no lo hace ley, pues la gente no lo hacía. Y aquí les dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no te regreses por ella, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a dar, que nosotros podamos bendecir, que nosotros podamos compartir. Mire, ahorita que hay tanto hermano que viene de fuera, de otro país, que viene buscando una mejor vida, que está emigrando porque en su país no encuentra las condiciones. También de aquí de México se están yendo a otro lado. Hay que ayudar a la medida de lo posible, pero hay que ayudar. Cuando bendigas a alguien, Dios te va a bendecir. Así que ahora, si estamos esperando una bendición de Dios, si estamos esperando solucionar un problema, sal un poquito de tu esfera y empieza a ayudar a alguien más. Busca a alguien con necesidad y ayúdalo. Y te vas a dar cuenta de lo satisfactorio que es y cómo el Señor empieza a bendecirte a ti. Busca cómo ayudar y cómo bendecir, y ahí vas a encontrar la respuesta, te lo puedo asegurar. Y sigue diciendo la porción que leímos, versículos 6 y 7, dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y págale a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede, de lo que quedó. Así que esta viuda se convirtió en la primera emprendedora del aceite. Hizo su microempresa y a partir de ahí se dedicó a vender aceite de oliva. Así que si no estás dispuesto a servir, si no estás dispuesto a ayudar a alguien más, va a ser muy difícil poder ver la mano de Dios en tu vida. En una ocasión la pastora, y creo que lo ha repetido varias veces, si nosotros estamos con las manos cerradas porque no queremos soltar, va a ser difícil poder recibir. Tenemos que soltar, tenemos que dar para poder también recibir. Así que en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de tanta necesidad, de invasiones y de tanta cosa que leemos en las noticias, terremotos, tenemos que aprender a cambiar nuestro paradigma y no solamente estar orando y pidiendo para nosotros, sino orar para los demás. La verdadera intercesión es cuando usted empieza a orar por alguien más. Usted en su misma oración, usted puede ver el grado de madurez que usted va adquiriendo en cuanto a una relación con el Señor. Cuando recién llegamos al Señor, es: Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, protégeme. No está mal
déjeme le digo, no está mal, está bien, porque está usted apenas trabajando y recibiendo, y usted tiene que ir siendo transformado. Ya lo hemos hablado aquí incansablemente. No se sienta mal, está bien. El siguiente nivel de oración es: Señor, te pido por mi familia, te pido por mi esposa, cámbiamela por 2 de 20, cosas así. No se crean, no voy a andar orando eso. Híjole, ya me hizo señas la pastora, ya me dio miedo. No se crea. El siguiente nivel de oración es cuando empezamos a orar para pedir por nuestra familia, por nuestro esposo, nuestra esposa, tal vez por nuestro trabajo, tal vez por alguna situación. ¿Sí me estoy explicando? Pero ya el tercer nivel, o vaya, el nivel de intercesión, es cuando oramos aún por aquellos que no conocemos. Cuando oramos por toda esa gente que aún no recibe a Cristo. Cuando oramos por toda esa gente necesitada que está atrapada en ese terremoto. Cuando empezamos a orar por esos hermanos que no nos imaginamos, pero que el Señor ha puesto esa carga en nuestra vida. Ese es el nivel de intercesión. Cuando oramos, escuche esto, cuando oramos por nuestros enemigos. Ese es otro rollo. Porque Señor, yo quiero que lo parta un rayo, pero bendícelo, Señor. Quiero amarrarlo de la defensa del carro y arrastrarlo así todo lo tecnológico. Pero no, Señor, yo lo perdono y tú bendícelo, prospéralo, dale aún más. ¿Me estoy explicando? Yo en una ocasión les decía, cuando hablamos del perdón, cuando usted verdaderamente perdonó, usted puede ver a esa persona que le ha hecho daño y usted está tranquila. No le pasa nada. Porque si usted la ve y todavía siente así como que una bolita que le sube y le baja, eso quiere decir que aún no ha perdonado. Porque todavía le sube ahí la acidez, todavía le sube el enojo, todavía le sube el coraje. Pero bueno, ese es tema para otra prédica. Así que tenemos que empezar a bendecir. Tenemos que empezar a ayudar a alguien más. Y tenemos que empezar a ser obedientes delante del Señor. Aun y cuando lo que Él nos dice, aun y cuando lo que Él nos enseña pareciera que no tiene sentido, pareciera que está fuera de lugar, tenemos que aprender a ser obedientes y a bendecir a alguien más. Así que esta mañana, Pacto Vivo, yo te digo, ¿puedes creer que tenemos la oportunidad de servirle a Dios? Porque eso es servirle a Dios. ¿De verdaderamente lo crees? ¿Verdaderamente lo sientes? Ese gozo de poder servirle, de ayudarle al Señor, de bendecir a alguien más. Con eso es con lo que quiero que te vayas esta mañana, esta tarde ya. Con ese sentir, ese amor de querer ayudar a alguien más. No te enfoques en tus necesidades, ayúdale a alguien. Así que nuevamente te digo, ¿puedes creer que tenemos la oportunidad de servirle a Dios? Así que entonces, si lo crees, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.